tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo a nuestro Café Pendiente. Pónganse cómodos, pónganse un café, un té, lo que más les apetezca. Y incluso si quieren coger papel y boli, pues yo les invito también a que hagan eso como si estuviéramos en una clase, en una universidad o en una charla, en una conferencia. Bueno, pues porque es lo que básicamente vamos a hacer hoy, ya lo verán. Hoy nuestro invitado tiene mucho que contarnos y que transmitirnos y que explicarnos. José Luis Alonso Ponga, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias por haberme invitado. Seguro que, bueno, es muy conocido, él es antropólogo, fue director de la Cátedra de Estudios sobre la Tradición de Valladolid y lo sabe todo sobre la cultura, la tradición, sobre todo las nuestras, también de todo el mundo, porque esto de la antropología, claro, no, es algo global, ¿no? Lo que pasó en España en determinado siglo repercutió en otro lugar del mundo, en otro. Es como ser antropólogo, es como saber lo todo del ser humano desde que el humano es humano. ¿Cómo es posible estudiar eso en una carrera, José Luis? Bueno, la verdad es que yo soy antropólogo cultural, no antropólogo físico, no de los que miden cráneos que es y que demás. También... Sí, ellos están más cerca de la medicina, la prehistoria y demás. Entonces nosotros lo que estudiamos es la cultura. Y la cultura es muy difícil de definir, pero al final es la producción que tiene un grupo que desarrolla en su vida, digamos, diaria, ¿no? ¿Qué sucede? Que hay grandes líneas universales y después algunas cosas que son muy concretas y puntuales. La diferencia y la identidad está en que el grupo de aquello universal lo ha hecho propio y particular, tan propio y particular que es diferente al grupo vecino. Es lo mismo, yo sé que no. Vamos a ver cómo podemos. No es lo mismo un antropólogo, desde luego que un arqueólogo, si fueran lo mismo, pues se llamarían igual. El arqueólogo busca la forma, el continente, y el antropólogo se encarga de ver cómo usábamos esos restos. El arqueólogo, obviamente, la técnica fundamental es la excavación y ellos dicen que es hacer hablar a los objetos o los restos que encuentra. El antropólogo estudia al grupo dentro de lo que es el grupo. Sí. ¿Quién complementa a quién? Bueno, yo iba a decir, y puedo decirlo, ¿por qué no? Yo tengo la carrera de arqueología que hice aquí en la Universidad de Valladolid, con buenos profesores, por cierto, ¿no? O sea, que es las dos cosas. Sí, y antes de esto había hecho arqueología paleocristiana en Roma, que es otra cosa, que es otro nivel. Yo empecé como antropólogo cuando en España todavía no estaban ni las cátedras ni nada de antropología. Por eso para mí la antropología italiana, la antropología europea es bastante más importante que el resto. Se complementan porque el antropólogo lo que hace es, partiendo de un detalle, ir hacia atrás, investigar cómo ha llegado hasta ahí, pero sobre todo qué función ha tenido a lo largo de la historia, incluso hoy. Porque los restos arqueológicos, como todos sabsabemos, no hablan ni ningún resto, se les hace hablar. Claro, esa es la cuestión. Se les hace hablar y entonces quien les haga hablar lo hace desde su propia perspectiva y formación. Por eso incluso las teorías antropológicas van cambiando continuamente. Vamos a hablar de la tradición. Madre mía, hablar de tradición, José Luis. Es que no sé por dónde empezar. ¿Qué es la tradición? Sí, la tradición es algo que se ha repetido casi a través de generaciones, pero ¿cómo empieza una tradición? ¿Es casual? ¿Y cuándo es algo tradición? Claro, hablar de tradiciones, por ejemplo, en España. Vamos a años a España, porque ya si tenemos que irnos hasta Europa, ya se nos van los ejemplos. Desde luego. Hablar de tradiciones en España pues es hablar de nuestra vida entera. Es que todo el calendario civil está prácticamente basado en tradiciones. Y, por ejemplo, en Estados Unidos, pues sus tradiciones pues tienen muchos menos años. Claro. Pero hay que ver qué rápido convirtieron en tradiciones determinadas cosas. De ahí se puede ver un poco la necesidad, ¿no?, del ser humano de arraigarse, ¿no?, de tener como determinadas anclas, ¿no? Evidentemente. Es que esta es la base. La tradición, la palabra tradición viene del latín, tradistradere, el verbo, que significa entregar. Entonces, traditio es la entrega. Todos sabemos
A Judas se le llama traidor porque fue el que le entregó. Traditurus es el que al final va a entregar, ¿no? De hecho, por ejemplo, en la arqueología paleocristiana, una de las cosas que aparecen con más frecuencia es la famosa traditio legis, o sea, la entrega de la ley, ¿no?, de Jesucristo a los apóstoles. Bien, pero pasa una cosa, que desde hace mucho tiempo el concepto de tradición está, de alguna manera, como en contra de lo que podríamos llamar la escritura. De modo y manera que, mientras que la escritura es aquello que está escrito y que por lo tanto se lee y que por lo tanto puede ser hasta palabra de Dios, la tradición no se basa en la escritura, sino teóricamente en unas tradiciones orales. De ahí que, por ejemplo, por lo que respecta al tema religioso, los protestantes no admiten la tradición, ¿no? Y sin embargo, para la Iglesia Católica es muy importante. Ahora bien, la tradición nace, se desarrolla y se entrega. ¿Cuándo una tradición es tradición? Bien, bueno, esto no se sabe, porque el concepto este es el que percibe el grupo como que para él es algo tradicional. Yo, por ejemplo, que, bueno, además de dirigir la cátedra, me he interesado mucho por este tema, me he dado cuenta cómo últimamente, y estoy hablando a lo mejor desde hace 20 años, los medios de comunicación han empezado a contar, o la gente de los pueblos a través de los medios de comunicación, la tradición, lo tradicional. Y resulta que uno llama tradicional a veces a una costumbre que nació hace 2 años. Pero ellos la viven como tradición y por lo tanto... ¿Y es igualmente válida? Aunque tenga solo 2 años en vez de 500, por ejemplo. Es que el concepto de nosotros, en esta cultura nuestra, el concepto de historia pesa mucho. Pero, sin embargo, como la tradición es algo que se va haciendo, que sí es válida. ¿Quién es el que puede decir si es válida o no? Es el grupo. Es el grupo. Y si el grupo lo acepta, son ellos, ¿no? Además, son los encargados de hacerla evolucionar. Mira, a medida que hablamos, bueno, yo he rescatado, no tenemos mucho tiempo, solamente algunas alguna representativa, ¿no? Alguna imagen representativa de tradiciones en la provincia de Valladolid, como esta que estamos viendo, que es la de los quintos de Castronuño. Ahora la vamos a ver. Porque he rescatado esta porque están involucrada la gente joven, son los quintos. Sí. Pues aquí, por ejemplo, vemos un montón de elementos. Están los elementos más tradicionales, pero han metido, por ejemplo, las charangas. Y luego, bueno, pues entiendo que también la particularidad de cada joven. Pero aquí hay un grupo de personas que la verdad que, bueno, pues trabajan año a año para que eso no se pierda. Y es muy difícil ahora mismo. No sé cómo, si están en riesgo o no las tradiciones más populares de la provincia. Depende del arraigo. ¿De qué depende que una tradición se mantenga? Yo creo que fundamentalmente depende del potencial, digamos, de la cantidad de gente que esté involucrada en ello. ¿Qué sucede? Que si fuésemos serios, hoy día no habría fiestas de quintos porque hoy día no hay quintos. Claro. Empezando por ahí. Porque, claro, esto es una cosa muy curiosa. Yo soy de una quinta, ¿no? Yo soy del 71, por decir, y yo sé quiénes son mis quintos y tal y eso. Pero desde hace muchos años, después de que pasó la Biblia, desde hace muchos años, los niños y las niñas no hablan de quintos, hablan del colegio, hablan del año de entrada. Entonces, ahora bien, el concepto de quintos, bueno, estabas hablando, en este caso concreto, de la provincia de Valladolid, pero lo mismo que pasa en Zamora y en todos estos otros lugares, estamos hablando de unas tradiciones que el pueblo ha sentido como suyas y que los que las han seguido manteniendo lo hacen porque para ellos es un motivo de arraigo, una vuelta al pueblo. Es más, estoy seguro de que los que hacen ahora los quintos no han nacido ahí. Pero no es que no hayan nacido ahí porque su madre dio a luz en la clínica de Valladolid. No han nacido ahí porque ya no viven sus padres ahí, aunque vuelven. Entonces las tradiciones son básicas para mantener el arraigo y sobre todo para luchar contra la despoblación. No digo que digo que los pueblos se pueblen con esto, pero hay momentos en los que uno vuelve a recuperar sus raíces. ¿Son incompatibles la tradición y el progreso? No, en absoluto. En absoluto. Yo, por ejemplo, cuando empecé con esto, tuve la suerte
de estar en Suecia, el año 74, ¿no? O sea, ya hace mucho tiempo, donde me di cuenta que sean los museos etnográficos, por eso empecé yo el tema de la etnografía con objetos, que los museos etnográficos, que el Museo de Uppsala tenía objetos tradicionales que contaban la historia de Suecia, del mundo rural de Suecia, pero es que en ese momento, el 74, eran los que todavía estábamos utilizando nosotros en la tierra de Campos. Yo soy de León, del sur de León, de los Oteros, y de la tierra de Campos. Y entonces dije, esto es lo que nosotros tenemos que hacer ahora, contextualizar todo esto. Entonces, en absoluto, digo esto porque Suecia no es un país atrasado, pero lo mismo sucede, por ejemplo, con Holanda, con Bélgica, con este tipo de países que han desarrollado y han sabido compaginar y casar bien la tradición. Ahora le voy a hacer a este respecto otra reflexión, pero mire, estamos viendo estas imágenes, las vamos a ver aquí. Estas son la bajada de la Virgen de los Pegotes, sí, en Nava del Rey, sí, que también es otro acontecimiento que viven de una manera espectacular. Aquí hay un trasfondo ya religioso, la religión, habla mucho de la religión, de hecho está especializado también en esa religiosidad popular, de cómo también sirve de arraigo. Y bueno, yo creo que la fe sí que sigue siendo bueno, pues motivo y argumento para encontrarse. No siempre, pero es una parte muy importante. Bueno, y en la cultura española y europea de los últimos siglos es básica. Sí, es seguro. Vamos a ver, la religión, concepto de fe, como sabemos, es una cuestión personal. Claro, claro. Nosotros los antropólogos estudiamos lo que aparece fuera. La religión es base. Incluso en elementos como, en momentos como la Semana Santa, incluso los ateos participan de ahí porque la tradición, porque el recuerdo de los antepasados, porque aquello que yo vivía en la infancia con mi abuelo, con los otros. Esta es una de las fiestas para mí más importantes. La provincia de Valladolid tiene dos fiestas de las que yo llamo las fiestas del fuego, que son esta de los Pegotes y el Vítor de Mayorga. Vítor, también lo tenemos, ahora lo vamos a poner. Sí, pero para mí son importantes porque es un tipo de religiosidad popular en la cual participa o no el clero. En la procesión del Vítor, por ejemplo, no, aquí sí. Pero para mí, yo así lo he escrito, vamos, en algún estudio que he hecho, estas son las fiestas del fuego donde el pueblo ha tomado una devoción y la ha impuesto, repito la palabra, impuesto a la jerarquía que en ese momento no estaba de acuerdo con la tradición. En este caso concreto estamos hablando de la Inmaculada. Hasta que el Papa define la Inmaculada, como todos sabemos, el dogma de la Inmaculada, como todos sabemos, hay un tipo de órdenes religiosas, como jesuitas, franciscanos, que aceptan la Inmaculada de María, y los dominicos que no están porque dicen que no se puede razonar por cantidad de cosas de estas, y entonces ahí ha habido un problema. Las procesiones del fuego nocturnas, Castilla y León, esto es una maravilla, es verdad. Son las que hace el pueblo o bien para reivindicar la propiedad de los, que en el caso de Mayorga es así, de los restos de un santo suyo que estaba en poder de la cultura hegemónica, en este caso de la Iglesia, o por el contrario, de imponer un dogma. Había una procesión del fuego, que ahora ya no existe, en Silos, con motivo del santo nombre de Jesús, el día 1 de enero, que se celebraba entonces, ¿no? Y era lo mismo. Y eso fue los franciscanos que consiguieron que el pueblo se aglutinase contra los benedictinos que tenían el monasterio en beneficio propio. Hemos visto estos dos ejemplos que son muy significativos porque hay uno de base religiosa, el de la Virgen, se celebra la Virgen, ahí está la fe, luego se tenga o no por parte de quienes van, pero aquí digamos que hay una inspiración religiosa, pero no tiene por qué, porque el Vítor pues habla de esa, cómo se trajeron esos restos que era un obispo, era un obispo. Quiero decir, no es religiosa, pero hay un trasfondo religioso, porque al final era por ese pozo de religiosidad y de fe. Claro, aquí al final, esto que es civil, es... No... Sí, ellos lo llaman procesión cívica. De hecho, aquí es un evento, digamos, tradicional, lo explicaba bien en José Luis, no hay ningún
sacerdote, no hay presencia del clero, aunque tenga ese trasfondo. Sí. ¿No? Pero ayuda. Sí, sí. Yo hice una vez un estudio, está publicado, sobre el rito de Mayorga. Y la raíz, desde mi punto de vista, es la siguiente. O sea, nada más que canonizan a Santo Toribio, vamos, a Toribio Alfonso de Mogrovejo, las dominicas consiguen una reliquia. Entonces era el hijo de Mayorga, cuya religiosidad estaba gestionada por una orden religiosa. Estamos hablando de la cultura hegemónica, estamos hablando de la Iglesia. Sin embargo, lo que hace posteriormente el pueblo de Mayorga es intentar conseguir una reliquia suya, o sea, no suya, sino para ellos, para el pueblo de Mayorga. Son ellos los que tienen que gestionar la religiosidad popular. Por supuesto, aquí hay una lucha de intereses. Entonces, la imposición se hace a través de esto. ¿Qué sucede? Que, como todos sabemos, una de las constantes también de este tipo de procesiones es el alcohol. Bien, primero, eso que la Iglesia, digamos, catalogaría como una carnavalada, como una falta de respeto, etcétera, 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 es un hecho religioso fundamental y fuertemente arraigado en la población. Por eso no desaparecerá, por eso no desaparecerá. Pero entonces, ¿la presencia de alcohol en este tipo de expresiones? No, la procesión como tal y la devoción a Santo Toribio. La devoción a Toribio. Porque al día siguiente hay una procesión, ya no recuerdo, hay una procesión donde sí aparece la reliquia oficial con las autoridades, con todas estas cosas. Entonces, desde el punto de vista teológico, esto es una maravilla. Bueno, ya les dije que tenía que preparar lápiz y papel para tomar nota, y es que además a lo mejor hacemos un comentario, pero aprendemos muchísimo de todo lo que nos cuentas, José Luis. Es una maravilla. Se me van a quedar un montón de cosas en el tintero, pero no me importa, porque me encanta escucharte y que todos los espectadores puedan aprender contigo. Hablabas antes de los museos antropológicos, de los museos etnográficos, perdón, como hay, bueno, pues como muchas veces vamos esperando encontrar esos aperos, todas estas cosas viejas, ¿no? Que es como vamos a casa de la abuela, ¿qué hacemos con todo esto? Pues no lo sé, pues lo donamos a... Claro, a todo eso se le están añadiendo un montón de objetos y de cosas, pues, no sé, yo ya empiezo a ver en casas o me preguntan por cámaras de fotos que no son digitales, que a lo mejor tienen 40 años, que eran de carrete, y ya empiezan a preguntar, ¿y qué hacemos con esto? Electrodomésticos de mediados de siglo... ¿Eso tiene un valor antropológico o etnográfico, aunque nos parezca muy moderno? No, totalmente, y las radios y todo. ¿Por qué? Porque nosotros, o por lo menos ya, tal como yo concibo la antropología, la museografía antropológica y etnográfica, es fundamentalmente eso, a través del objeto entender el modelo de vida. En el caso concreto de estos museos, no siempre se hacen, digamos, con acierto. A veces es lo que mi amiga, en la memoria, doña Concha Casado, llamaba el desván de la abuela. O sea, juntar todos los objetos allá como si nada y tal. Puesto que estamos en Valladolid, hay un museo, no digo para mí, porque tengo cierta, no sé, también he estado, digamos, relacionado con él, sino incluso a nivel europeo, que es el Museo Casa de la Ribera de Peñafiel. Esta casa del siglo XVI, que está después reactualizada en el XVIII, donde a través de los objetos se cuenta lo que era la casa, que tenía la función de taberna, era un viticultor y al mismo tiempo era el que abacería, el que vendía todo para eso. Y esto lo enseñan unos actores que primeramente hicieron un trabajo de campo tan impresionante, que claro, uno va para allá y ve que está hablando de ¿qué? De modelos de estos. Claro, el museo etnográfico normal te cuenta qué bien, qué bonito que vivíamos antes. No, mire usted, antes vivíamos como ahora. Muy romántico, ¿no? Sí, claro, no. Y entonces hay conflicto, ha habido conflicto y seguirá habiendo conflicto mientras esto no cabe. ¿Por qué nosotros solamente hablamos del mundo rural? Sí. Porque tú lo has dicho, es que claro, es que las cámaras, yo por ejemplo tengo ahí las cámaras, ¿no? Desde
Berlisa, la primera que compré en el año 70, bueno, pues hasta la actual, ¿no? Que ya sabes, y sobre todo ahora, pues porque los móviles son casi mejores que las cámaras. Ahora hablaremos de eso, que ahora pero estamos en ese mundo y eso tienes que hacerlo. Pero no tampoco desde el punto de vista romántico, sino mire usted lo que es esto, ¿no? Entonces sí, vamos, ese es un Sí, lo museo. vemos ahora, por ejemplo, pues a los niños ya, bueno, y no tan niños, adolescentes de ahora, que sepan lo que es un teléfono de estos de espiral. Bueno, pues simplemente, no, es que ya no se usa, ostras, y dices, bueno, pues tendrá que saberse, ¿no? Que a mediados del siglo XX también se usaban este tipo de cosas. Alguien lo tiene que documentar y pasar, digo yo que tiene ese interés. Quería preguntarle, pues, claro, estamos entrando, o sea, la arqueología, la antropología trabaja con la tradición oral y con la tradición material, con todos los restos materiales. Estamos entrando en un mundo eminentemente digital, donde están ocurriendo dos cosas. Se multiplican los documentos, o sea, lo que antes era un legajo que se escribía, a lo mejor había una semana para escribir un legajo, un documento eclesial o civil. Pues ahora todo es copiar, pegar, puedes hacer un montón de documentos en un minuto y sacar un montón de fotos en un minuto, pero todo es digital. Se produce muchísimo y en un formato que no sé en qué medida eso va a tener pues caducidad o no. ¿Cómo va a afrontar la ciencia antropológica y arqueológica esto? No digo dentro de unos años, igual ahora ya. Sí, no, ciertamente, porque el volumen de información es tal que no se puede manejar. Hombre, menos mal que dicen que hay una inteligencia artificial. No, vamos, que va a ser una inteligencia artificial que te va a hacer una serie de análisis. Solamente que previo a la inteligencia artificial necesitamos lo que sería la memoria, no sé si histórica o por lo menos la memoria del grupo, la memoria, iba a decir, personal. De ahí que para mí, eso lo he concebido, digamos, desde siempre. Yo estuve formando parte de la museografía etnográfica antropológica italiana, que es donde he aprendido la mayoría de las cosas, incluso que posteriormente aplicamos en el Museo de la Casa de la Ribera. Pero para mí lo importante es tener grandes y buenos almacenes y a partir de ahí crear discursos expositivos en los que se deba o se puedan contar cosas. Tercero, como esto es nuestra memoria y nuestra tradición, esto hay que ir inculcándoselo a los niños poco a poco. Estamos ahora mismo con el Ayuntamiento de Valladolid a ver si conseguimos arriba en la ermita de San Isidro, donde hay una pequeña colección de aperos, crear o hacer algún tipo de visitas de estas para que los niños aprendan de la boca de sus abuelos un poco para qué servía aquello. No es dar la paliza, no es contar que el abuelo lo pasó fatal, que ya lo sabemos, sino él es ir metiendo esto, digamos... Poco a poco. Sí. Y yo he dicho antes lo de Suecia, pero claro, cuando un día en Trafalgar Square en Londres veo unos grupos de danzas de palos y veo las danzas que hay allí y he dicho, anda, pero si esto no es tan diferente a lo nuestro. Y después cuando ya empecé a viajar más, a trabajar más, que son universales, lo que pasa que no todas dicen lo mismo. Lo mismo que las máscaras, lo mismo que los eventos religiosos, porque lo que decía antes, los vive el grupo y crean identidad y el grupo los hace evolucionar a su estilo y según su necesidad. En todo su trabajo y en todo su recorrido, que es ingente, créanme, es muy difícil abarcar todo lo que ha escrito, lo que ha estudiado, lo que ha publicado, lo que ha investigado José Luis Alonso Ponga, pero hay un elemento, y vamos a hablar de él porque a mí personalmente también me gusta, hay un tótem que es común a pueblos y a eras y a siglos, que es ese medio de comunicación que lo era, la verdad es que era como un WhatsApp, pero de bronce, y se colocaba en los altos de las iglesias, las campanas. Qué importantes son, que parecen ahora anecdóticas, pero han sido, pues eso, pues es casi un tótem en el medio rural y bueno, urbano también, hasta hace un tiempo ya. Sí, yo además, como he dicho... ¿Usted las ha investigado y las ha estudiado? No sé qué me da que me digas de usted, pero bueno... Bueno, pues voy a tratar de tú. Tú las has estudiado por todo el mundo, además. Decían en la presentación de un libro homenaje que le hicieron, es que allá donde hubiera un campanario,
Tú ibas a encontrar a la persona que tuviera las llaves para poder subir, sí o sí. Esto es así. Es cierto, vamos a ver. Y de hecho tengo recogidos ejemplares pues, desde Nuevo México, Los Ángeles, digamos, hasta Portugal. Pero yo, como he dicho, soy lo suficientemente mayor como para haberme regido todavía por el modelo de las campanas, ¿no? Cuando era un niño, pues aquello funcionaba de esa manera, ¿no? Allí en el pueblo. Es que es un objeto, aparte de plurisémico, porque tiene muchísimos significados, pero aparte de eso, claro, es un objeto religioso y civil al mismo tiempo. Sí. Digo que religioso y civil al mismo tiempo, porque esto es una de las cosas que yo he planteado y he estudiado. Aunque digan la zona de mi tierra, las campanas y el pendón del pueblo son... No, el pueblo las ha pagado. El pueblo ha pagado la mitad, porque le obligaba el obispo, diciendo que claro, que para eso después le dejaba la torre para tocarlas, ¿no? Sí, he estudiado, hicimos un inventario de las campanas de la Tierra de Campos, el año 92 las de Valladolid, y después estuvimos por León, por Zamora y por Palencia. Después hicimos las de las catedrales, pero yo donde llegué, digamos, un poco al culmen fue en Roma, cuando pude hacer las campanas de San Pedro del Vaticano. Subir arriba, verlas y tal. ¿Por qué? Porque en el Vaticano están todos los documentos. Y lo que nosotros a veces teníamos que teorizar, oye, pues cuánto pesa la campana, según unas medidas que nos habían dado, ¿no?, los fundidores, allí estaba claro, allí estaba claro. Porque ¿Era un estándar común a todos los campanarios de todos los países católicos? Bueno, las medidas y eso no, pero lo que sí que es estándar es los toques religiosos. Ajá. Recuerdo que estando allí, en el Museo de la Canónica, ¿no?, allá en San Pedro del Vaticano, me dice un chaval, para mí todos son chavales, ¿no? Oiga, profesor, ¿usted sabe que cuando muere un obispo en mi pueblo tocan tanto y cuando muere el Papa tanto? Digo, y en el mío también. Dice, no puede ser. Digo, sí. Oye, pues mira, me lo has puesto a huevo, como se dice, porque tengo un juego maravilloso, ¿eh? Vamos a ver si es verdad, que sabemos un poco de esos toques. Yo le propongo escuchar, vamos a escuchar y vamos a ver si conocemos a qué corresponde. Venga, vamos a ver si podemos oírlo, compañero. Yo aún lo escuché, ¿eh? Aún he escuchado esto alguna vez, ¿eh? Esto es un toque de la zona de Zamora por el inicio, por el comienzo. ¿Es un toque de fiesta? Mira, aquí lo tenemos. ¿Aquí lo tenemos? Sí. Un repique de fiesta, ¿no? Sí, pues puede ser. Puede ser. Y por el inicio de Zamora. ¿También? Sí. Pues sí, la verdad que sí. La verdad que sí. Es el toque de procesión. Sí. En la localidad de Peque, en Zamora, que es donde, bueno, pues he podido encontrar esos toques tan concretos y así suenan en los pueblos. Y es verdad que son comunes a todas, bueno, pues las localidades que todavía utilizan. Yo no sé si se usa mucho, poco, si debería usarse más, José Luis. Hombre, por lo menos hemos hablado de la fiesta, sí. Los toques a concejo, yo, por ejemplo, en Bercianos de Aliste, donde trabajo mucho, ellos tocan a concejo todavía, ¿no? Y todos sabemos cuando tocan a concejo. Por supuesto, después está el toque de difuntos. Mira, este le vamos a escuchar. Como me lo has adivinado ya... No. Hay que esperar a la segunda parte. Oye, sigue siendo estremecedor escuchar esto en los pueblos, ¿eh? Sí. En los pueblos. La verdad que llama muchísimo la atención, José Luis. Todo un lenguaje, todo un sentido, y esto sí que es una identidad y arraigo en los pueblos, que era, pues eso, su WhatsApp, por extrapolarlo un poco a y es que la además, vida moderna. En el caso de los difuntos, o sea, el tintan y después el golpe, pero en el caso de los difuntos, como todos sabemos, se tocaba
3 bajadas por el hombre y 2 por la mujer. Y esto viene desde el Durando, que es el primer manual litúrgico, obviamente desde Roma, ¿no? Y esto es una cosa universal. Pero además está recogido en el Foro de Salamanca. Además está recogido y está mandado que se toquen durante toda la noche en otros foros y demás. Esto era impresionante. Y sobre todo, esto para nosotros es muy importante, sobre todo por la tierra de Campos, porque claro, Valladolid, al haber tenido varias diócesis, no sé si digo, pero sobre todo era obligatorio tocarle la noche de los santos a los difuntos para que las ánimas del purgatorio no anduviesen por la calle y estuviesen cada uno en su sitio. Yo no recuerdo en este momento el pueblo de la zona del CEA, pero de Valladolid, cuando dijo, se le multa tanto al sacristán porque no ha subido a tocar a los difuntos el día este y tal. Y él dice que no ha subido porque no quería subir nadie con él. Y él no se atrevía a subir él solo en esa noche. Donde podía haber ánimas. Sí, no, en serio. Es una cosa interesantísima el tema de esto. Sí. Seguro que muchos han recordado, oyendo estas campanas, lo están comentando ahora. Pues es verdad, yo recuerdo en el pueblo cuando se tocaba concejo, que es llamar al ayuntamiento, de ahí ese carácter religioso y civil. Es que las campanas se usaban para todo. Tocar a fuego cuando había fuego, lo recuerdo yo, como oías un estruendo. ¿Este? Pero es que, vamos a ver al final, porque si no, esto puede ser tocar a misa. Pero vamos, quiero decir, tocar una función litúrgica. Es el de concejo. El de concejo. Espera, entonces. No, pero vamos a ver. El de concejo, bueno, claro, ¿ves? El de concejo es este y es otro. Primero con una entonces, concejo. Eso es. ¿Ves? Pero es que hay una cosa curiosa, por ejemplo, en el tema tanto de este como el tocar entierro. ¿Qué dicen las ordenanzas? Y que en tocando la campana, aquel que no esté a concejo, pues que pague tanto por no haber asistido. Pero en el caso de él, porque tenían obligación de ir al menos uno de cada casa al entierro, entonces dice, y si va de viaje, encogiéndole la campana antes de pasar la raya, que vuelva. Y después del entierro, que se vuelva otra vez para allá y demás. Esto lo encontrábamos mucho en León, en Zamora, por supuesto, en Valladolid y en Palencia, ¿sabes? Sí. Qué maravilla, bueno, qué de cosas se aprenden. Yo sí, ahora que decías el concejo, lo del concejo, por ejemplo, te iba a decir en mi pueblo, sí, bueno, lo conozco no solamente desde pequeño, sino que cuando yo era pequeño, mi padre era alcalde pedáneo, y vete a tocar concejo, y por eso no se me ha olvidado todavía. Todavía no se me ha olvidado. Bueno, yo soy una persona muy cercana a mí, que lo de tocar las campanas era pasión y se escapaba siempre de la procesión para voltearlas y para todas las broncas que recibió de su madre y de su mujer. Un besito. A ver, se nos acaba el tiempo, José Luis, pero bueno, que nos seguimos tomando un café y vamos hablando. Solamente tengo una reflexión. Hablas de la tradición como un elemento tribal, un elemento de grupo, un elemento de sociedad. Sí. En una sociedad en la que nunca como ahora ha habido tantos habitantes en el planeta y nunca como ahora, de alguna manera tan individualizados. Sí. ¿Qué va a pasar con la tradición y casi con la cultura? No lo voy a decir con el ser humano porque aquí estamos y seguiremos dando mucha guerra, pero la cultura como tal, como la hemos conocido en los últimos siglos, ¿está en peligro? ¿Estamos ante un cambio de era? ¿O es simplemente una circunstancia más, como miles por las que ha pasado el ser humano? Yo creo, como decía al principio, que mientras haya potencia poblacional de los descendientes de, esto no desaparecerá. Porque la gente que está fuera, que estamos fuera, necesitamos volver otra vez a nuestras raíces, dado que allí sí que somos nosotros. Entonces, es curioso, hace ya años, estoy hablando a lo mejor hace 15 años, yo andaba con el tema de las máscaras de Navidad, de Navidad Año Nuevo, por la zona de Zamora, y me di cuenta de una cosa, que todos aquellos que habían ido a Barcelona, vamos a Cataluña, al País Vasco y tal, los que podían salir de quintos enmascaradas volvían. La razón era una, y así me lo confesaron. ¿Tú quién eres en Barcelona? ¿Quién eres en Tarragona? No eres nadie. Sin embargo, aquí eres el nieto de. Entonces, ese concepto de volver otra vez a recuperar la identidad
Eso es fabuloso. Por eso, en muchos pueblos, yo iba a decir el mío, Alcuetas, del otro lado de la frontera del CEA, ahí nosotros admitimos a todo el mundo. Si tú o quien sea, un señor que viene de Nueva York, lo digo no por bobadas, porque ha sido así, hombre, pues ¿y yo qué tengo que hacer para ser de aquí? Nada, estar aquí. Cuando llegue la fiesta, cuando lleguen estos momentos donde se recupera la tradición, porque al fin y al cabo, como sabes muy bien, en todos estos momentos el comensalismo no falta. Bueno, y con claro, eso sí que es tradición y no se puede perder. Y con el comensalismo lo que está es la vuelta otra vez a repetir y repetir lo que hizo fulano y mengano. ¿Te acuerdas de aquel señor que hace que murió 30 años, que tú no has conocido? Entonces, es entre comillas, pues yo no sé si la mitología o por lo menos la memoria del grupo y del centro. Y tú te encardinas en él y sigues allí, porque si no, mal, yo... Pues me gusta mucho este mensaje, volver con ese arraigo, saber que la raíz va a tirar y si la raíz no tiene donde raizar, buscará siempre una tierra donde poder echar esas raíces. Me parece un mensaje precioso para poder terminar esta charla. José Luis, ha sido un placer enorme compartir contigo este ratito y aprender tanto. No, muchísimas gracias a ti porque sabes preguntar, que eso para mí es la más fundamental. Esa es la cuestión. Muchísimas gracias. Y gracias también a todos por habernos acompañado. Ojalá hayan aprendido y se hayan interesado un poco más por todas estas tradiciones. Nos vemos en el próximo Café Pendiente. Adiós.